Ya. Entonces, buenas tardes. Hoy día vamos a tener una clase de en lo que respecta a riesgo reproductivo y planificación familiar. Básicamente, el tema es importante en lo que respecta a lo que es el riesgo reproductivo. ¿Por qué? Vamos a ver un tema de qué es el riesgo reproductivo, el enfoque de riesgo, cuáles son los factores de riesgo preconcepcional, riesgo reproductivo perinatal, riesgo neonatal y el riesgo obstétrico. Básicamente el riesgo obstétrico, ¿por qué? Una mujer puede salir embarazada y como consecuencia de ello tener un embarazo, parto complicados que le pueden dejar alguna secuela. Vemos ahora tantos problemas de preeclampsia, ¿no? De problemas como pacientes cesareadas anteriores que nos hacen problemas de placentas secretas, niños de bajo peso al nacer, niños con problemas, entonces ni modo. Hay que sacarlos prematuros porque tienen la preeclampsia, no puede llegar al término. Entonces, el embarazo en sí es un riesgo. Y nosotros tenemos que estudiar este riesgo y la mujer tiene que saber antes de embarazarse qué cosa significa el riesgo que ella tiene. O sea, ¿qué significa el estudio de la mujer antes del embarazo? El estudio de la mujer en el periodo preconcepcional, y esto debería de ser una norma. En todos sitios debería de haber un consultorio preconcepcional. Es importante. Entonces, acá tenemos las definiciones en salud reproductiva. ¿Cuáles son? Disculpe. Dime. No se ve sus diapositivas, doctora. No se ve. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Vuelvo a salir. Dejar de compartir. Ya. Vamos a ir de nuevo a ver qué cosa es lo que ha pasado. No parece. Doctora, disculpe, lo que pasa me parece es que en el Teams hay dos programaciones de riesgo reproductivo en el grupo de teoría. Creo que se ha duplicado, pero sí se ve, doctora, las diapositivas por aquí, no había inconveniente. Me parece que no vean en el otro grupo. Pero las chicas me estoy diciendo que se pasen aquí a esta reunión de aquí. Ah, perfecto. En la que ya les envié el link, doctora, no se preocupe. Excelente, entonces así lo hacemos. Ya. ¿Ahí? ¿Vemos? ¿Sí? Hola. Vemos el escritorio, doctora, todavía no se ven las diapositivas. Ya. Me avisan. Entonces hay que anular una de las... O ustedes entran a otra sala, ¿verdad? ¿Ahora todavía? No, doctora, no se ve sus diapositivas. Vemos su escritorio en sí, pero no vemos las diapositivas. Tenemos que regresar.
has estado cantando. Ahora sí. Vamos. ¿Tampoco se ve? Doctora, vemos el escritorio de su computadora, pero no vemos las diapositivas todavía. Ya se ve sus diapos, doctora.
Doctora, ¿nos puede escuchar? Sí podemos ver, doctora, sus diapositivas, pero no la podemos escuchar, doctora. Ahora, ¿ya? ¿Podemos escucharnos? Sí, doctora, ahora sí la escuchamos. Ya, perfecto. Era el audio. Entonces, acá tenemos qué es salud reproductiva. Eso ya sabemos, es el estado de completo bienestar físico, mental y social que permite a la persona o a la pareja ejercer plena y satisfactoriamente su capacidad reproductiva. O sea, tiene que haber un completo estado de bienestar, no solamente físico, mental, sino social, para que la pareja interactúe y pueda tener una satisfactoria vida sexual y reproductiva, salud sexual y reproductiva. El riesgo reproductivo implica la posibilidad de daño en la salud de la persona, del producto de la concepción o de su capacidad reproductiva futura como consecuencia del ejercicio de dicha capacidad en circunstancias desfavorables. ¿Cuál es el riesgo que tiene una persona si va a salir embarazada? ¿No? ¿Cuál es su capacidad reproductiva futura? Puede ser que sea una persona hipertensa, que tenga un cáncer y no deba salir embarazada. Ese es un riesgo reproductivo. Riesgo obstétrico, componente del riesgo reproductivo en el que el proceso grávido puerperal existe potencial para la salud de la madre o de su producto dentro o fuera del útero y que podría causarle la muerte. Como consecuencia de un embarazo, la mujer puede morir y eso se da todos los días, básicamente en las mujeres jóvenes, ¿no? En las adolescentes. No están preparadas para un embarazo, para un parto, un puerperio y ellas pueden morir como consecuencia de esto. Prevención del riesgo reproductivo. Es el conjunto de medidas tendientes a evitar el daño en la salud de la mujer, del producto de la concepción o de la capacidad reproductiva de la mujer o de la pareja, y que incluye preferentemente la educación sexual orientada al ejercicio de una salud sexual sana y responsable. La prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, el uso del condón vas a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. No te embaraces porque estás con VIH y SIDA, entonces eso es la prevención, porque la medicina es básicamente prevención. Vas a pasarle a tu niño la enfermedad, entonces ni hablar. Con las mejores condiciones tendría ella que ir y con el mejor consejo en todo caso, ¿no? La prevención del embarazo no deseado, que es bastante frecuente, hasta un 60%. 6 de cada 10 no quieren un embarazo, entonces, pero no usan un método anticonceptivo. Se deberían de usar un método anticonceptivo efectivo en el marco de una planificación familiar consciente y voluntaria. La detección y control de factores de riesgo reproductivo y la prevención de la patología ginecológica. La identificación y prevención de los factores de riesgo del cáncer, ¿no? Entonces, hoy día sabemos que para evitar el cáncer de cuello uterino, las niñas deben ser vacunadas desde los 9 años hasta los 13 años, antes que empiecen su vida sexual. Entonces, aquí tenemos básicamente la prevención. Las acciones para asegurar una maternidad de infancia seguros, la participación de la comunidad con el personal de salud en el planeamiento, ejecución y control de las acciones preventivas.
Las políticas de salud que hagan viables las medidas preventivas, o sea, las políticas tienen que ser dadas por el Estado, definitivamente. Las políticas públicas, ¿no? Y las acciones, ellos dan, OMS da las normas, todos los días dan ahora con esto del COVID. Entonces, esto es lo que se tiene que cumplir diariamente, todos los días. Ellos son los que nos dan las pautas. Entonces, la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre sobre el número de desplazamiento del número de hijos. ¿Cuántos hijos quiere tener? Cada cuánto tiempo los quiere tener. Entonces, no es que cada año salga embarazada la mujer, ¿no? Con el riesgo que ella tiene, no se ha repuesto de un embarazo y ya tiene otro. Acá es básicamente que cuántos hijos vas a querer tener y cada cuánto tiempo. Entonces, en la sierra era hace unos años 6, 7 hijos. Hoy en día ha bajado a 3, 4 a lo mucho. Pero es bastante en relación a las mujeres de la costa, que con las justas 2 hijos, un hijo. Entonces, deben obtener la información especializada y los servicios idóneos. En el servicio tiene que haber recurso humano capacitado. Tiene que ser accesible, tiene que estar abierto las 24 horas. No es que de 2 horas y punto, no. Todo el día. De los servicios de planificación familiar y además que hayan los métodos. El ejercicio del derecho de planificación familiar es independiente del género, sea hombre o mujer, de la edad, sea adolescente o sea adulto, del estado legal, sea soltero o casado. Yo no tengo por qué juzgarte. Tú eres un adolescente y estás viniendo a mí para que yo te dé un método anticonceptivo, entonces yo tengo la obligación de darte la información y también el método si es necesario. Es obligatorio ello. El estatus social, si es pobre, si es rico, la educación universitaria o analfabeto. Toda persona es libre de decidir si usa o no usa un método anticonceptivo y de obtener la información especializada, los servicios idóneos. Eso es lo que estamos indicando acá, que tienes que haber servicios adecuados. Y eso el Estado tiene que proveer, definitivamente. Y en el primer nivel de atención, básicamente, ¿no? Al tercer nivel irán por alguna complicación. La metodología anticonceptiva. Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja en forma temporal o permanente. Entonces, si ha tenido un embarazo de riesgo, debería de pasar 2 o 3 años para que pueda volver a tener un embarazo y con las mejores condiciones, ¿no? Un organismo que ya se ha repuesto de un embarazo anterior, un niño que ha dado el lactar en forma adecuada y que está bien, ¿no? Entonces, para que pueda tener otro. Uso de métodos anticonceptivos es el uso de procedimientos naturales o artificiales, temporales o definitivos para impedir la fecundación, para evitar embarazos no planeados de manera voluntaria. O sea, yo voy al servicio, solicito la información y voy a tener acceso a un método anticonceptivo que debería de ser básicamente de larga duración para no tener problemas, ¿no? Porque al menos las adolescentes no toman las pastillas a diario, no se ponen las ampollas mensuales. Entonces ellas deberían de tener un método de larga duración para poder tener hijos en el momento que sea adecuado para ellas, cuando ya tengan una carrera hecha, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo reproductivo es la meta de la obstetricia moderna. Conseguir recién nacidos sanos de mujeres cuyo organismo no son contribuibles a la maternidad, adecuada asistencia del parto, buen control prenatal, prevenir y tratar complicaciones. Entonces, en nuestros servicios de atención en el hospital, por ejemplo, en el OAISA, muchas mujeres vienen sin control prenatal. O sea, se habla mucho, pero estamos en la capital de la República y sin embargo las pacientes no se han hecho un control prenatal. Por falta de dinero, por falta de tiempo, porque tienen otros hijos a quienes atender, porque tienen que trabajar, porque A, B, Z motivos y no se hicieron un control prenatal. Entonces llegan al final y muchas veces de ahí están las complicaciones, de ahí vienen los problemas. No hay un buen control prenatal y nosotros tenemos que asistirla, ¿no? A veces no tienen ningún análisis, anémicas crónicas y no se han controlado durante su embarazo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta en el momento de cuando vamos a atender a nuestra paciente, ¿no? La salud reproductiva, entonces, ¿en qué
digamos, en qué niveles tendría que darse. En todos los niveles, en realidad, ¿no? Toda mujer que quiera salir embarazada debe recibir una atención preconcepcional. ¿Cómo está su genética? De repente, ¿cuántos abortos ha tenido? ¿Cuántas pérdidas ha tenido? ¿Cómo está ese organismo? ¿Cómo está la pareja? Entonces, un consejo preconcepcional. Atención prenatal, definitivamente. El control prenatal es básico desde el momento que te falta la regla. Y no cuando ya el embarazo está y que estás engordando. Y era que ya está con 4 o 5 meses de embarazo. Y ella no lo sabía. Atención durante el parto y el puerperio. Todo esto constituye la salud reproductiva. Un recién nacido saludable y una atención neonatal precoz. La mujer debe recibir atención no solamente durante el periodo prenatal y el parto, sino también durante el periodo preconcepcional. Entonces, eso es lo que yo les digo, ¿no? La atención preconcepcional es importantísima. Esto con el fin de brindarle una atención de salud y realizar una labor realmente preventiva. Entonces acá tenemos intervenciones del médico ginecobstetra o personal de salud. Buscamos la salud reproductiva, los factores de riesgo reproductivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo reproductivo? Para ver qué daño reproductivo puede haber o una enfermedad o muerte como consecuencia de un embarazo, de un parto, un puerperio que sea con complicaciones, ¿no? Entonces tenemos intervenciones de salud para eliminar el riesgo, ¿no? Para modificarlo o para controlarlo, si no lo podemos eliminar, ¿no? Porque, por ejemplo, es un mioma grande que lleva la anemia, lo podemos sacar y eliminamos el riesgo. ¿Por qué? Porque incluso un mioma, estando en la cavidad uterina, va a poder interferir con un embarazo adecuado. Entonces puede haber una pérdida y una y otra pérdida, ¿no? Entonces la operamos, eliminamos ese riesgo. Lo podemos modificar, por ejemplo, pacientes que son hipertensas, que son diabéticas, entonces podemos llevarlas bien controladas durante su gestación, pero tenemos que haberlo diagnosticado antes. Por eso todo los factores de riesgo nos vamos a tener que estudiar, valorar y aconsejarle a la mujer cuál es el mejor momento para un embarazo. Estos son los factores de riesgo reproductivo, ¿no? Idealmente así debería de ser en realidad, idealmente, pero no todas hacen estos pasos, no todas las pacientes siguen estos caminos. Entonces, la mayoría viene y ya está embarazada y generalmente vienen al 4º o 5º mes, no vienen desde el inicio. Entonces, ahora que tenemos tantos estudios que realizarle, ¿no? La ecografía genética en primer trimestre, la detección de las cromosomopatías. Entonces, ya desde el inicio nosotros sabemos que tiene algún problema, ¿no? Entonces se le dice la translucencia nucal no es adecuada, esto, y ya hay que estudiarla más, ¿no? Pero eso ya ni modo, la mayoría llegan ya cuando tienen más de los 3 meses y a veces no se les ha hecho un estudio previo. Conceptos de riesgo. En la atención preconcepcional más la atención de prenatal. En todos estos estadios pueden haber y nosotros tenemos que manejarlo, ¿no? En la atención prenatal, que debería ser desde el inicio, la atención durante el parto y el puerperio, recién nacido saludable. Entonces, como consecuencia voy a tener un recién nacido saludable, cuidados neonatales precoz también y atención al recién nacido menor, al niño menor de 5 años, con todo su calendario de vacunas y todo lo que le corresponde en cada momento. Atención del niño de 5 a 9 años, atención a adolescentes, todo esto, en todas las etapas hay riesgo. Nosotros nos encargamos del riesgo reproductivo, que es el concepto de riesgo nutricional, el concepto de riesgo obstétrico y el concepto de riesgo perinatal. O sea, hasta que nace el niño, el primer mes de vida es nuestro momento. Después ya no nos toca. El riesgo preconcepcional, entonces, es más el riesgo obstétrico más el riesgo perinatal. Esto es lo que constituye el riesgo reproductivo.
Entonces, el riesgo reproductivo es la probabilidad, el grado de peligro de enfermedad o muerte que tiene la mujer o su futuro hijo en caso de embarazo en condiciones no ideales. El riesgo obstétrico es el peligro de enfermedad o muerte que tiene la mujer o su hijo en un embarazo presente. Todo debería de ser en condiciones ideales, ¿no? Que tengas un embarazo tiene que ser en las mejores condiciones, definitivamente. Así debería ser. Y así lo concebimos, ¿no? O sea, pensamos que ese es cuál es el mejor momento para esta mujer. Y así le deberíamos de aconsejar. Ella debería de ir al consultorio y nosotros deberíamos de atenderla con amabilidad, con cariño, siendo empáticos para que ella tenga el deseo de regresar. Porque si nosotros la juzgamos, la miramos de arriba abajo, ya no regresa. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que viene? Y comenzar a informarle y decirle, ¿no? Que si ella no está embarazada y pretende salir embarazada, hay manera de saber si es que tiene ella algún riesgo, ¿no? Entonces le hacemos sus pruebas, sus análisis, su examen completo y la vamos a catalogar si es que tiene ella algún problema. Entonces, el riesgo preconcepcional que debería darse en todos los consultorios, en todos los lugares de atención, debería de haber un riesgo preconcepcional, un consultorio de riesgo preconcepcional. Se aplica a las mujeres en edad reproductiva en los periodos no gestacionales, o sea, cuando no está embarazada. Su objetivo es clasificar a la mujer en edad fértil, no gestante, de acuerdo al riesgo de un futuro embarazo, que un futuro embarazo produciría en la salud de ella, el feto o el recién nacido. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo en esta mujer? Si es una mujer anémica, ¿qué le va a transmitir al niño, no? ¿Qué posibilidades hay de este niño de que nazca en las mejores condiciones? Entonces ya tenemos un niño que en la partida ya salió con deficiencias, ya salió en desmarcado, pues definitivamente, ¿no? Entonces la mujer debería estar en las mejores condiciones, en las condiciones ideales para salir embarazada. Entonces el ambiente en el útero debe ser el mejor. Factores de riesgo reproductivo preconcepcional, antecedentes de mala historia obstétrica, edad, periodo intergenésico. Entonces, un periodo intergenésico de 1 año, una cesárea, se puede romper el útero. Entonces, aconsejarle que mejore su método y puede salir embarazada en un par de años, ¿no? 3 años. OMS dice 3 hasta 5 años. Entonces, en periodo intergenésico que no debe ser de inmediato, no debe ser corto. La edad también es importante. Mientras más extremos de la vida, hay problemas con esta mujer. Y antecedentes de mala historia obstétrica, ¿no? Yo he conocido mujeres que tienen 7, 8 pérdidas, pero insisten en querer tener un hijo porque no tienen ninguno. Entonces tienen una mala historia obstétrica y entonces nosotros tenemos que ver para poderla controlar desde el inicio del embarazo. Entonces es importantísimo este consultorio preconcepcional. Como les digo yo, es importante que nosotros evaluemos a esta mujer y que nosotros tengamos que darle un consejo preconcepcional, apoyarla en sus decisiones de reproducción. Tiene derecho de tener un hijo, pero puede tener muchos problemas, ¿no? En el camino. Entonces, el riesgo reproductivo perinatal más evolucionado que el de riesgo obstétrico, pues es un instrumento de predicción que además de considerar los riesgos maternos, incluyen los riesgos para el feto o recién nacido. Entonces, el riesgo reproductivo, ya habíamos dicho, ¿no? El preconcepcional, el obstétrico perinatal, todo tiene que ver con el riesgo para este embarazo, el riesgo reproductivo. Los factores de riesgo reproductivo perinatal. Ahora tenemos riesgo reproductivo obstétrico. Este concepto se aplica durante el embarazo como el parto. Entonces, el embarazo y el parto. Los principales factores de riesgo durante el embarazo son los siguientes. Una mujer anémica, ya les dije, ¿no? Ya trae problemas de por sí. Diabetes, que se descompensan con el embarazo. Infecciones, insuficiente aumento de peso o excesivo aumento de peso. Hay algunas que llegan a aumentar más de 20 kilos de peso. Es una barbaridad, sencillamente. Es bastante el aumento de peso de estas mujeres.
Muy bien. Enfermedades de transmisión sexual, intensiva del embarazo, embarazo múltiple, hemorragia del tercer trimestre, exposición a radiaciones, riesgo ocupacional y abuso de alcohol o drogas o tabaco. Hay jóvenes adolescentes que tienen este problema, ¿no? Abuso de alcohol, drogas, tabaco. Entonces, ellas están embarazadas, pero están igualitas con el fumar, con las drogas. ¿Qué están haciendo con esta criatura? ¿No? Igual la mujer que tiene una hipertensión crónica se puede complicar durante el embarazo. Entonces, tenemos que controlarla, tenemos que decirle en qué momento está embarazada. Es importante por eso el control prenatal, el determinar el riesgo en esta mujer. ¿Cuáles son los factores de riesgo durante el parto? Entonces, hemos visto los factores de riesgo durante el embarazo, acá durante el parto. Durante el parto los principales factores de riesgo son la hemorragia. Por un desprendimiento prematuro de placenta es una emergencia. Se desprendió la placenta, se puede morir el niño y lo siguiente se puede morir la madre. Entonces, placenta previa también, igual, porque la placenta previa puede sangrar en cualquier momento. Generalmente son niños pretérmino, pero si tiene contracciones va a tener sangrado y hay que terminar el embarazo. Puede haber rotura uterina o laceraciones del canal del parto. Y todas estas causan hemorragias, que ha sido pues el problema de la mayor causa de muertes maternas, ¿no? Hoy día ya ha bajado un poco lo de las hemorragias. Se controla con el banco de sangre, le ponemos sangre a las pacientes y además se controla que puede haber algún problema, ¿no? Pues si yo tengo una placenta previa desde el que la estoy controlando, entonces señora con cuidado y apenas tenga algún problema usted viene a la emergencia y si viene un sangrado yo la tengo hospitalizada. Entonces ya estoy previniendo cualquier problema. La tengo hospitalizada, en el momento que sangre la paso de frente a la sala de operaciones. Como que cuántas veces hemos tenido casos así, ¿no? Las señoras que están hospitalizadas, incluso estando hospitalizadas, no han hecho pero ni hay, y la paciente comienza a sangrar. Y sangra, pues ni hablar, a chorros, hay que pasarlas a emergencia de inmediato, ¿no? De inmediato. Un día estábamos pasando visita a una señora, me acuerdo, la visita, todo el grupón de la visita, cuando en eso la paciente, siento como que calientito, calientito, le vemos, levantamos la operadora, la niña estaba en un charco de sangre. Le hemos pasado como por un tubo a la sala de operaciones, porque, y si no está en el hospital, la paciente se muere. La hemorragia es una cosa muy seria y es un problema que se presenta como un riesgo, ¿no? Ya están viendo ustedes. Rotura uterina, si tiene 2 o 3 cesáreas, de esta paciente se va a la primera romper el útero. Entonces, no le voy a dar chance de parto vaginal. Tengo que antes atenderla, antes programarla, antes que comiencen las contracciones. Factores de riesgo neonatales. En la mayoría de los países, la mitad de las defunciones perinatales ocurren antes del parto. Periodo fetal tardío. Y la otra mitad en la primera semana que sigue al nacimiento, periodo neonatal precoz. Ya, vean ustedes, el nacimiento y antes del nacimiento pueden ocurrir las muertes perinatales, lo que se llaman las muertes súbitas o las complicaciones, ¿no? Y se murió. Entonces hay que buscar qué pasó. Pero generalmente tiene un antecedente, que si fue diabética, que si tuvo alguna otra enfermedad, entonces ya la tenemos tipificada a nuestra paciente y la estamos haciendo el seguimiento para evitar que esto ocurra. Entonces, la OMS estima que las principales causas o factores de riesgo son las siguientes: la prematuridad, el bajo peso al nacer, o sea, no ganó el peso adecuado la mujer. ¿Qué pasó? Alimentó adecuadamente, claro, de repente ya era anémica crónica y, qué sé yo, tiene parásitos y algún problema. Las infecciones, el tétanos, la diarrea, la neumonía, septicemia, asfixia, un traumatismo durante el nacimiento. Entonces, cualquiera de estas cosas pueden pasar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces tenemos biológicos,
ambientales, socioculturales, ¿no? Su cultura a veces no le deja, qué sé yo, no se dejan examinar, como hemos tenido pacientes, haciendo una campaña de planificación familiar, me acuerdo. Entonces se va casa por casa y se las va captando a las señoras, o en el mercado las vas captando a la señora. No se deja examinar, sencillamente no, porque su cultura no le permite ni que le levante la falda. Entonces, de modo te miran raro. Y esto se da muchas veces, ¿no? Entonces, un poco que está cambiando, pero igual, o sea, tienen su cultura y tenemos que respetarla. Pero tenemos que conversar y de repente en eso ya van llegando ellas de a poco. Pues tiene que cambiar, tenemos que examinarla, pero tampoco de buenas a primeras. Factores económicos, del estilo de vida o el servicio de salud, ¿no? Si no hay acceso, ¿cómo va a haber una atención adecuada? ¿Cómo puede ser eso? De ninguna manera tiene que haber el servicio ahí, idóneo, con personal capacitado. Y ni la miras mal, porque si no, ya no regresa nunca. Entonces tenemos acá el riesgo reproductivo. Tenemos factores biológicos, lo que acabamos de ver, cuáles son los factores biológicos, ambientales, socioculturales, factores de los servicios de salud, etcétera, ¿no? Los estilos de vida, acabamos de ver. Estos son los factores biológicos, entonces, antecedentes personales que tenga la paciente. Que ha tenido un aborto, ya es un factor de riesgo, puede repetirse como no. Muerte perinatal, se murió dentro de su útero o recién nacido, algo pasó, ¿qué pasó? Hay que estudiar qué pasó. Una cesárea, un parto prematuro, previo, defectos al nacimiento fetales, bajo peso al nacer, enfermedad hipertensiva, una hemorragia puerperal, infección urinaria crónica, edad menor de 20 años, peso materno, menos de 2 años del último embarazo también. No se ha repuesto bien esta mujer y ya tiene otro embarazo. Entonces a ello le llamamos embarazos de alto riesgo si hay 2 o más factores presentes. Es un embarazo de alto riesgo si hay 2 o más de estos factores presentes. Factores biológicos tenemos la hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, endocrinopatías, otras enfermedades crónicas, 2 o más abortos, 2 o más cesáreas, 5 embarazos previos, mayores de 35 años, embarazo de alto riesgo si hay 1 o más factores de ellos presentes. Con que haya 1 o más factores, se dice que es un embarazo de alto riesgo. Factores ambientales, entonces tenemos, ¿no? No hay saneamiento ambiental acá, no hay accesos al drenaje de la agua potable, acceso a electricidad, áreas contaminadas, áreas potencialmente tóxicas. Entonces, son los factores ambientales que son inadecuados para un niño, ¿no? En estas condiciones. Va a tener diarrea, va a tener problemas, no tiene ni con qué lavar los biberones, ni modo, ni hervirlos. Entonces solo debería de ser lactancia materna pura, ¿no? Por lo menos ahí se cuida algo al niño. Pero no hay nada. Entonces ahí tenemos problemas. Porque van a potencializar o sinergizar los factores biológicos. Entonces los factores ambientales potencian, ¿no? Una casita en un medio rural alejado de todo. No tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Entonces, una infección del niño se va a morir. Entonces hay que ver en qué condiciones, ¿no? Viven ellos también. Factores sociales. Entonces acá está la joven, ¿no? Con su licor, fumando o abandonada de todos. Soltera adolescente con un bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, sin control prenatal. Entonces ellas no tienen un adecuado control prenatal. Está con su tabaco, ahí está, la vemos, desnutrición, farmacodependencia. Entonces son los factores sociales que van a contribuir a que este riesgo reproductivo sea mayor, ¿no? Entonces que haya riesgo no solamente para la madre, sino también para el niño. Potencializan o sinergizan los riesgos biológicos. Los factores económicos, ingresos, 0 ingresos, no trabaja, no estudió, adolescente,
no tiene nada, entonces no hay ingresos. Capacidad de gasto, nulo también. Otros gastos prioritarios, acceso a fuentes de trabajo, no hay. Sinergizan los factores biológicos. Entonces, ¿no? Vemos las condiciones en que tienes que tener una criatura. La mujer no tiene capacidad. Si se le complica, no, ¿cómo va a ir al centro de salud? Tiene que esperar que venga el marido, que venga la tía, la madrina, la vecina, etc. Entonces, dependiendo de todo el mundo, ¿no? Factores por el estilo de vida, promiscuidad, el tabaquismo, la drogadicción, otra vez el alcoholismo, una dieta inadecuada, su hamburguesa, desintegración familiar. Entonces, mucho pastelito. Potencializan o sinergizan los factores biológicos. Entonces vemos que se afecta todo, ¿no? Los factores socioculturales, los factores ambientales, los factores biológicos, todos los factores del estilo de vida, económicos, todo aquello que afecte va a constituir parte del riesgo reproductivo. Va a constituir parte del riesgo que tiene esta mujer de salir embarazada, como consecuencia de ello tener una complicación en su embarazo, en el parto o en el puerperio. Y el recién nacido también en problemas, ¿no? Diferencias entre los conceptos de riesgo preconcepcional y riesgo obstétrico. Siempre vemos, ¿no? El riesgo preconcepcional, que nosotros tenemos que estudiarla antes, sin embarazo. Y el riesgo obstétrico ya cuando está embarazada. Tenemos que asumirlo. Entonces acá, en el riesgo preconcepcional, se aplica a mujeres en edad fértil durante los periodos no gestacionales. El riesgo obstétrico se aplica a todas las mujeres. El riesgo preconcepcional permite detectar a las mujeres en edad fértil con alto riesgo antes de la gestación. Entonces, puede ser que haya tenido varias pérdidas, entonces la mandamos a estudiar, ¿no? La mandamos a estudiar, a evaluar cómo está nuestra paciente. El riesgo obstétrico permite detectar a las embarazadas con alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son las embarazadas que pueden tener un alto riesgo? Entonces ya las estamos catalogando, ya las estamos informando a ellas mismas qué riesgo corren si salen embarazadas. Entonces deberíamos idealmente en la parte preconcepcional corregir todos estos detalles. ¿Por qué? Porque tiene utilidad epidemiológica y clínica. El riesgo obstétrico básicamente tiene utilidad clínica, ¿no? O sea, porque ya está el embarazo ahí. En lo otro puedo estudiar cuántas yo mejoré antes de, entonces puedo hacer estudios, ¿no? Con ellas. Potencialmente evita la morbimortalidad materno-infantil al prevenir un embarazo. En el riesgo obstétrico permite disminuir, pero no evita la morbimortalidad, porque ya está con el embarazo, que puede ser de riesgo y de mucho riesgo. En cambio, acá yo le he dicho que todavía no va a salir embarazada hasta que estén las condiciones dadas. Entonces, si necesita un estudio, un consejo genético, entonces ella va a querer asumir su riesgo o no, ya depende de ella, ¿no? Y así hemos visto cuántas veces pacientes que salen embarazadas y a pesar de que tienen un cáncer, señora, pero no, ellas quieren así y así, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ni hablar. Tú le das el consejo, de todas maneras no las puedes anular ni les puedes quitar su voluntad porque lo que prima es eso. Ellas asumen su riesgo. Entonces, el riesgo preconcepcional es un instrumento de prevención primaria. En cambio, el riesgo obstétrico es un instrumento de prevención secundaria. Clasificación del riesgo obstétrico. Tenemos riesgo bajo, 0. Presentan este riesgo las gestantes en las que no ha sido posible identificar ninguno de los factores de riesgo de los siguientes niveles. O sea, no hay riesgo. Riesgo 0, muy bajo. Riesgo medio es 1, anomalía pélvica, no sea que, señora, tiene usted un problema en su pelvis, pero no hay problema porque ella puede dar a luz por una cesárea. Una cardiopatía 1 está compensada, no tengo problemas, control insuficiente, diabetes, edad inferior a 16 años, superior a 35. Esterilidad previa. Se me ha costado un embarazo, definitivamente,
porque tenía problema de la esterilidad, pero ahora con los métodos de reproducción asistida, ella puede salir embarazada. Es un riesgo, pero no es tanto, ¿no? Solamente es conservar el embarazo y de repente se somete a una cesárea. Fecha de última regla incierta, la mayoría no se acuerda ni cuándo fue la última regla. Entonces tenemos que hacerles el estudio y llevar el embarazo, el tiempo de embarazo por las, digamos, la altura uterina, viéndole la ecografía cada cierto tiempo, entonces vamos llevándola de esa manera. Si es fumadora, embarazo gemelar, hemorragia de primer trimestre, incompatibilidad RH, pacientes RH negativa, incremento o disminución excesiva de peso, infección materna, multípara, periodo intergenésico menor de 12 meses, VDRL positivo o sífilis. Clasificación del riesgo obstétrico, entonces, ¿no? Riesgo alto, estamos hablando de un riesgo 2. Amenaza de parto prematuro, anemia, drogadicción, alcoholismo, embarazo prolongado, endocrinopatías, hemorragia de segundo o tercer trimestre, historia desfavorable, poliohidramnios y oligohidramnios, cosa seria también, qué cosa está pasando. Malformación fetal, malformación uterina o cirugía uterina previa. Entonces, estos son riesgo 2. ¿No? Entonces, si ella tiene una malformación uterina o yo le he hecho un tratamiento por una miomectomía, una cirugía uterina previa, tengo que cuidarla porque ya es como que ha tenido una cesárea y ahora sería otra cesárea, ¿no? Entonces, hay que actuar con cuidado con ellas porque se puede romper el útero. Riesgo muy alto son las de grado 3. Entonces tienen una cardiopatía tipo 3 o 4, entonces no debería de salir embarazada. Tiene un riesgo muy alto. Una diabetes tipo B o más grave. Entonces, estados hipertensivos del embarazo. Cuando ya está en 16-11, entonces ya no puedo, de ninguna manera la puedo dejar así. Tengo que operarla, independiente del tiempo de embarazo. Independiente del tiempo de embarazo. Por eso hay tantos partos prematuros. Isoinmunización, pacientes RH negativos con prueba de CUMS indirecta positiva, patología asociada grave, retraso intrauterino, crecimiento fetal por debajo del percentil décimo, según la edad gestacional. O sea, estas pacientes tienen riesgo muy alto, entonces, ¿le aconsejo embarazo? No le puedo aconsejar un embarazo, porque le tengo que decir que su riesgo es muy alto. Pero muchas veces ellas se corren el riesgo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar al extremo este embarazo, pero puede morir en ese intento. Puede haber una complicación muy seria. Planificación familiar. Contribuir a elevar la calidad de vida de hombres y mujeres del Perú en las diferentes etapas de su vida, mediante el ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que les permitirá alcanzar sus ideales reproductivos y mejorar su salud. Hoy en día se habla de ideales reproductivos. Antes, en los años antes de Fujimori, les cuento, se hablaba de control de la natalidad. Entonces, había que controlar la natalidad, pero no se hablaba mucho de planificación familiar, ni de los ideales reproductivos. Los ideales reproductivos es cuántos hijos tú quieres tener en tu vida reproductiva y tener derecho a usar un método anticonceptivo y elegir el momento en que tú quieras embarazar y cada cuánto tiempo tú quieres embarazar. Entonces, si yo quiero embarazarme a los 5 o 6 años, no hay problema, ¿no? Estoy criando mejor a mis hijos, probablemente viendo que conseguir una mejor condición de vida también, ¿no? Entonces, mejorar la salud en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? En este caso se habla de derechos sexuales y reproductivos. Abarcan ciertos derechos humanos, son parte de los derechos humanos relacionados con el libre ejercicio individual de la sexualidad y la reproducción, independientemente de la edad, de la condición social, de la raza y religión, y sin estar sujetos a coerción, discriminación o violencia.
que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre los derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobadas por consenso. Entonces, hoy en día se habla de ideales reproductivos, de derechos reproductivos que son derechos humanos. Toda persona tiene derecho a ejercer su sexualidad, pero no necesariamente como consecuencia de ellos tener un embarazo, ¿no? Y para ello pueden hacer uso de un método anticonceptivo. Con esto mejora entonces su salud, ¿no? Su salud sexual, su salud reproductiva, porque ellas tienen derechos. Entonces, el derecho del usuario durante la atención en planificación familiar, derecho a la confidencialidad, o sea, te pueden confiar, conversar contigo en un ambiente de confidencialidad, sabiendo que tú no le vas a decir a todo el mundo lo que ella tiene, porque muchas veces son cosas de cada quien, ¿no? Que si tiene problemas con su pareja, entonces nosotros le ayudaremos, la mandaremos con el psicólogo, con la persona correcta, el servicio social, lo que haga falta. Pero es un servicio que tiene que dar esa garantía de confidencialidad, de privacidad, no estar con la puerta abierta, que todo el mundo escuche lo que ella te está contando, porque ya no lo vuelve a hacer, ya no vuelve a venir, no va a confiar en ti. Acceso, o sea, que el servicio esté las 24 horas, que cada vez que ella tenga problemas pueda venir. Yo le tengo que decir que siempre va a estar ahí el servicio, que tiene que tener una continuidad, definitivamente siempre tiene que haber una atención y alguien que la atienda, ¿no? Con la seguridad de que ella, ¿no? Muchas veces no quieren que se enteren, que su familia se entere de que ellas están usando un método anticonceptivo, sobre todo las adolescentes. Sobre todo las adolescentes que antes de venir lo piensan 2 veces. Entonces nosotros le damos la información y ellas van a elegir un método. El método que deberíamos de decirle generalmente los métodos de más larga duración, como el dispositivo intrauterino, que ahora tenemos el de cobre, es el que más se usa en el centro de salud, pero también hay los que tienen hormonas. Entonces, y que te duran para 5 años, y la T de cobre te dura para 12 años. Imagínense qué métodos tan excelentes. Un implante que ni se nota, porque como son de silicona y van debajo del brazo, ni se notan. Puedes hacer tu vida y no hay embarazo. Al 99.99% no hay un embarazo. Entonces, y la comodidad del método y viendo siempre qué cosa es lo que opina la paciente. Definitivamente nosotros tenemos que respetar su opinión. Si no quiere, no quiere. Le hemos dado la información y ella lo madurará, en algún momento lo buscará de nuevo, ¿no? Y respetar su dignidad sobre todo. Entonces, son los derechos de los usuarios y muchas veces ellos lo reclaman. Por eso tiene problemas Fujimori, ¿no? Porque se empezó a usar los métodos y no habían los protocolos adecuados. Pero la ampolla la puedes poner, no hay problema, hoy día, mañana, lo que le toque. El detalle es la esterilización, que tiene que haber consentimiento informado. En ese tiempo no había tanto. Los protocolos recién se han dado después por consenso, ya con mesas de diálogo, porque toda la sociedad civil reclamaba. Entonces, ese es el problema de Fujimori. Las políticas públicas deben estar bien dadas. Las políticas públicas deben estar de consenso, porque es el usuario el más importante. Ellos son los que eligen, ¿no? Factores que inciden en la decisión del usuario. Entonces, nosotros le damos todos los métodos anticonceptivos. Acá está. Y ella va a elegir qué quiere, ¿no? Como que deshoja la margarita. ¿Quiere pastillas? Tiene que tomar todos los días. Y tú tienes que evaluar si es una buena tomadora. Porque si se olvida, y las adolescentes se olvidan. Una ampolla mensual viene hoy día y ya no vuelve a regresar. Una ampolla cada 3 meses no le toca al adolescente. Le toca más a la persona que ha tenido 2, 3 hijos, ¿no? ¿Qué otro método? ¿El implante o el dispositivo intrauterino? Que son los métodos de larga duración los que deberían de dársele a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles factores inciden en la decisión del usuario? La edad. Es importante. Con la edad, ¿qué método va a elegir? Nosotros ya le podemos decir, ¿no? Si es una mujer mayor de 35 años,
De repente ya ha tenido 3, 4 hijos, podría ser su ligadura. Pero ella lo debe elegir y debe firmar su consentimiento informado, básicamente es eso. Si firma su consentimiento, no hay ningún problema porque quiere decir que ella quiere ese método y lo ha elegido. Paridad y sexo de los hijos también es importante. A veces tienen 3 mujeres y quieren el varoncito y siguen buscando. 4ª mujer y siguen buscando. Entonces se llenan de hijos por buscar el varoncito. Entonces, o tienen varones y no tienen la mujercita, y por la mujercita se llenan de hijos. Nada, igualito es el hombre o la mujer, así que no hay ningún problema, pero hay que conversarles. Estado de salud del usuario, de la pareja, la situación económica, el nivel educativo del usuario, de la pareja, el método usado o elegido, la sexualidad, el tipo de relación, creencias religiosas. Entonces, por creencias religiosas ella no usa método y solamente usan los métodos naturales, aquellos que son de el conocimiento de la fertilidad. Entonces no conocen bien su fertilidad, tenemos que enseñarles. Entonces eso por cuestión personal, ¿no? O sea, cada quien elige. Pero muchas veces nosotros tenemos que estarle diciendo y enseñarles toda la gama de métodos anticonceptivos, explicarles. Quizás no sea en una oportunidad, que sea en varias. Esa es la consejería, donde se cumplen pasos y reglas para que ellas puedan elegir el método que decidan, ¿no? Nosotros no somos los que vamos a decidir por ellas. Nosotros les vamos a enseñar cada uno de los métodos, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, por qué lo indico, por qué lo contraindico. Pero le digo, ¿no? De repente, este es el que mejor te puede caer y ella lo va a usar o lo va a decidir, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de la planificación familiar en el Perú? Ya les contaba, antes de los 80, en la década de los 80, la década de los 90, del 2001 al 2003 y a partir de 2004-2005, que ya es la estrategia de salud sexual y reproductiva. Pero antes, ya les dije, atenciones aisladas de planificación familiar no había cómo. Yo he hecho la residencia en estos años, no había cómo. 85, no había cómo. Muy poco hacíamos de planificación familiar, generalmente aquellos que nos gustaban, le hacíamos la ligadura a la señora, pero antes le conversábamos que la íbamos a hacer, y entonces si aceptaban, ya está, se le podía hacer. Sí, y también en esos tiempos tú podías decidir, porque tienes 3, 4 cesáreas, ya para qué más, ¿no? Ni modo. Hoy en día no, si no firmas el consentimiento informado no se hace ningún procedimiento. Consentimiento informado para todo procedimiento, nunca se olviden. Entonces, esto era en los años 80, donde se hablaba de un enfoque demográfico, que era lo que yo les estaba diciendo. El enfoque demográfico implicaba, tienes muchos hijos, entonces tenemos que de repente darte un método de planificar para que no tengas tantos hijos. Pero se veía así en números, ¿no es cierto? Ese es el enfoque demográfico. En la década de los 80 ya había ciertas atenciones de planificación familiar como parte de la salud materno-infantil. Ya se veía como un tema prioritario la salud materno-infantil y ya habían atenciones de planificación familiar, pero siempre con el enfoque demográfico. Después, en la década del 90, vienen las conferencias de Beijing, las conferencias del Cairo en el año 94. En el 95, la de Beijing, conferencias de la mujer. Se hablan de los ideales reproductivos en la mujer, donde ya se hablan de los derechos reproductivos de la mujer y se ve el tema como un enfoque de riesgo. Entonces, tener un hijo puede ser un riesgo para tu embarazo, para tu parto y para tu puerperio. Y en el recién nacido en la etapa perinatal. Entonces ya lo ves como un enfoque de riesgo. Básicamente, si tú tienes un embarazo, vas a tener un riesgo de morir. Ya se ve diferente. Ya tenemos otro enfoque, no solamente en disminuir el número de nacimientos, sino en ver y evitar las muertes maternas, porque las muertes maternas se daban, pero una barbaridad. Entonces acá vemos, en los años 80 era atención por parteras tradicionales, todo estaba en mano de ellas, y había atenciones a domicilio, partos eran domiciliarios. Después de esto, muchas muertes, mucha hemorragia, entonces se pasa al control prenatal.
Y esto con la finalidad de identificar el riesgo obstétrico. Entonces, es el tema que hemos visto, ¿no? El enfoque de riesgo, donde tú vas a ver que decirle a la mujer que tiene un riesgo, su embarazo puede ser un riesgo, y lo identificas. Y acá se dice ya la mujer tiene alto riesgo o bajo riesgo. Pero aquellas que le decíamos que tiene bajo riesgo ya no regresaban muchas veces y también ahí habían las complicaciones. Ya no hay ni bro ni aro, no hay alto riesgo ni bajo riesgo. Todas son iguales. Señora, hoy día yo le puedo decir que usted no tiene riesgo, pero mañana yo no puedo saberlo. Porque si mañana le subió la presión, ya es otra cosa. O sea, yo la voy controlando de acuerdo a cómo usted va evolucionando. Y no le puedo decir de que usted le va a ir de maravilla, ¿no? Porque al rato se te puede complicar. Ahorita está con la presión normal y más tarde está con la hipertensión y más tarde está con la preeclampsia y al rato está con el HELP. Entonces yo no le puedo decir señora de ninguna manera, solo puedo decirle que usted tiene un riesgo. Ahí se va, ¿no? Entonces ya en los años 2000 cambia con el maíz, la etapa de vida adulto, familia, ya se habla de un enfoque integral. La mujer viene y tú le haces un estudio integral. Y ahí es que ya capta, bueno, si tiene ITS, si tiene RH, todo un conjunto de entidades que le puedes diagnosticar a esta mujer. Y después del año 2004-2005 viene la estrategia de salud sexual y reproductiva con el enfoque integral y la prevención del embarazo no planificado. Porque había muchos abortos. Tú llegabas y encontrabas cantidad de pacientes que habían tenido un aborto, se habían muerto. Porque se metían de todo, ¿no? Que el palito de tejer, qué sé yo. Entonces, no habían, pues, medidas así como hay ahora, ¿no? Entonces, hay prevención del embarazo. Tú tienes que prevenir el embarazo no planificado. Atención calificada del parto, atención de complicaciones obstétricas. Entonces, vean ustedes cómo había la cantidad de muertes maternas. 400 por 100.000 nacidos vivos. Y esto ha ido bajando con el tiempo, ¿no? Hasta que ya en el año 2015 se dice que tenía que llegarse a 66. Y se llegó en algún momento con tanto trabajo. Pero hoy en día no estamos mejor que antes. Se ha retrocedido. Muerte materna según el uso de métodos anticonceptivos. Vean ustedes, no uso el 50%. Y solo el 50% lo usan. Hoy en día está aumentado, estamos en el 74%, pero de ellos el 50 y tantos por ciento será métodos modernos y el resto métodos tradicionales, ¿no? Como los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, donde no se usa un método anticonceptivo. Entonces, todavía tenemos que mejorar. Todavía tenemos que mejorar. Este es el detalle. Avanzar. Es la tasa global de fecundidad materna y cómo es que ha esto avanzado, ¿no? ¿Qué es la tasa global de fecundidad de los hijos por mujer? Entonces tenemos en el área urbana siempre es menos, en el área rural era muchísimo más. En el año 2000 ya eran 4 hijos por mujer, habíamos bajado un montón. Y sin embargo en el área urbana era 2.2. Esto ha mejorado en el área rural sobre todo, y algo también en el área urbana, ¿no? 2 hijos por mujer se conservan. O a veces 1, a veces no quieren más hijos. Pero hay algunos lugares que todavía tienen más. Entonces, hijos por mujer, ¿no? Mayor número de embarazos, mayor riesgo de complicación y de muerte. Mientras más embarazo tenga una mujer, mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Definitivamente. Mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Prevalencia actual del uso de métodos.
Entonces, acá está lo que les había dicho, ¿no? La inyección, el método que más se usa, la abstinencia periódica, aquí con 12%. Entonces, estamos en el 75%, pero básicamente métodos modernos 50% solamente. El resto son métodos de abstinencia periódica. La eficacia anticonceptiva. Según OMS, tenemos los métodos que tienen la mayor eficacia y los métodos menos eficaces. Los menos eficaces contamos a los métodos de la fertilidad, los más eficaces, los que yo les decía, los reversibles de larga duración, que son el DIU y el implante. Entonces acá es 0.05, o sea, es al 99 punto tanto, posibilidades de que sea eficaz y muy poca tasa de falla. Menos de una mujer se va a embarazar por 100 mujeres en un año de uso. Igual, el levonorgestrel, mejor todavía que el DIU de cobre. Y los métodos de esterilización, que es la vasectomía en el varón y la ligadura, ¿no? Siendo más el acceso en el varón. Ahí nomás está. Levanta la piel del escroto y estás en el deferente. Lo ligas y se acabó. La mujer todavía tienes que abrir, ponerle anestesia epidural y todo eso. Mayor riesgo también, pero método súper eficaz. Entonces tenemos los métodos de mediana, digamos, eficacia, de 6 a 12 embarazos por 100 años por 100 mujeres en un año, el inyectable que es 6% y después todos los demás 9%. Vean ustedes, la píldora, el parche y el anillo, que es el Novarrin. Métodos excelentes en realidad. Se pone discreto, no molesta, ni en la relación, el anillo o el parche. El parche, la única condición que lo pongas después que te has bañado, nada de ni talcos ni nada de esto, y en todas las zonas excepto en la mama, cerca de la mama, el abdomen, la espalda, etc. Y te dura, digamos, este es uno para cada mes y este es uno para cada semana. Diafragma no tenemos tanto acá, pero son métodos excelentes. Hasta acá. Después estos sí fallan bastante, ¿no? El condón para el doble método, en todo caso para método anticonceptivo y para prevención de enfermedad de transmisión sexual, básicamente. Con bastante posibilidad de falla, hasta un 18%, el condón femenino en 21%, y este es el de retiro, ¿no? Entonces, también bastante falla. Es decir, los de métodos basados en la fertilidad y los espermicidas, que ya hemos visto la semana pasada con el grupo de práctica. Entonces tenemos métodos excelentes y métodos que no lo son tanto, pero que si los usas en forma persistente, pueden ser, ¿no?, consistentes, entonces pueden ser muy eficaces. Igual, entonces tenemos los más eficaces, los eficaces y los menos eficaces, con toda la tabla acá. Menos de 1%, miren, con el uso típico y con el uso correcto. Son excelentes. El implante de etonorgestrel, 68 de etonorgestrel, la T de cobre o Mirena. La Mirena con 52 miligramos de levonorgestrel y se usa para 5 años. La T de cobre para 12 años. Es excelente. Excelente. Muy buenos métodos. Son los mejores y lo que nosotros deberíamos de recomendar siempre. Igual que la esterilización y la vasectomía. Todos ellos menos de uno. Vean ustedes, con esto usted no falla. El uso típico, el uso correcto. ¿Por qué? Porque esto no depende de nadie. Ya lo pusiste, ya la trompa o el deferente, y ya no hay paso de espermatozoides, y ya no hay embarazos. Menos de uno. Son excelentes, son los mejores, lo que nosotros deberíamos de recomendar. Y en los efectivos tenemos a la cabeza la Depo-Provera. Es un buen método que lleva a una atrofia del endometrio. Lleva a la atrofia del endometrio. Es como que hubieras rastreado tu jardín, no queda nada de endometrio. Nada, nada, nada.
Entonces, ¿dónde van a anidar? No va a haber dónde anidar. Y es más, lleva la atrofia por ni sangrado. Entonces la mujer por tiempo no tiene sangrado. Y después que lo retiras, ya la fertilidad se va a reanudar de a pocos también, porque ese endometrio tiene que ir creciendo de a poco. A veces dura hasta 6 meses el retorno a la fertilidad. El parche lo tienes que usar siempre y las pastillas todas tienen la misma tasa de falla, con el uso típico 9%. 9 en las píldoras, 9 en el parche y 9 en el anillo. Menos de 1 si lo usas correctamente. O sea, si lo usas correctamente no hay falla. Tiene que ser un uso ordenado. O sea, tiene que ser una persona que esté pensando, ¿no? Que le toca el día y ese mismo día lo cambia. Y nada de que me olvidé, me voy a la fiestecita, hoy día no me lo pongo y mañana ya falló. Entonces, no depende del método, depende del... Por eso, con el uso correcto son excelentes. Pero el uso típico es el que yo me voy a la fiestecita y hoy día no lo tomo. Entonces ahí, porque se va la fiestecita y se va la tomadera. Lo menos efectivo, ya saben ustedes, ¿no? Acá está. El condón femenino y el condón masculino. Pero el condón femenino y el condón masculino fallan poco si lo usa siempre. Miren ustedes, el masculino 2 y el femenino 5. Entonces ya la mujer se pone su método anticonceptivo, sale y puede tener su relación, porque lo puede usar hasta 6 horas antes de una relación sexual. O sea, ya sale con su condón femenino. El varón no, el varón tiene que colocarse su condón. El detalle es si se lo coloca antes de la relación, que no haya habido penetración, porque si ya hubo penetración puede haber la falla, porque ya ustedes saben que esa secreción puede tener espermatozoides. Y los demás métodos casi ya tendríamos que conversarlos muy con la paciente, porque si es un uso consistente, correcto, no falla. Pero si no, la paciente no tiene esa paciencia y no tiene el conocimiento, falla un montón. Eso es lo importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, estrategia de salud reproductiva en el hospital lo hay. ¿Saben que acá les hice un cuadrito cuando estábamos en el hospital? Porque este año ya no está, ni el año pasado. El método que más usamos es la ampolla mensual. ¿Ves? Bastante. 1.200 en el año 2017. Parejas protegidas. Quiere decir, una pareja protegida. Yo les había dicho que es una pareja protegida. Es aquella que usa ampolla mensual, tiene que haber recibido 12 en el año. Aquella que usa Depo-Provera, como es para 3 meses, tiene que haber recibido 4 en el año. 1.039 parejas protegidas. En el año 2016, 1.144 y en el año 2015, 1.046. Los métodos más usados, los hormonales, definitivamente. Los hormonales, la ampolla trimestral, la ampolla mensual, el implante, que ya estaba yendo a la cabeza, sobre todo con las adolescentes, y luego viene el condón, ¿no? Las anticonceptivas orales, el dispositivo intrauterino, que siendo un buen método, muchas veces como debe ser, que es un método para 10 años, señora, para largo tiempo. Ya puedes estudiar tranquilamente, hacer tu carrera y después sacarte el dispositivo. Ni hablar, y tiene pacientes que han tenido, ¿no? Esos jovencitos adolescentes que son compañeritos de estudios, a los 14 años ya eran padres de familia, todavía no habían terminado el colegio. Un dispositivo intrauterino te dura para 10 años. Terminas el colegio y ya te puedes poner, puedes querer tener otro embarazo, qué sé yo, pero por ahora estudia, pues hijito, si solamente tienes 14 años la parejita. Tenían el niño que la madre tenía que hacerse cargo, la abuela, mejor dicho, los abuelos, y cada uno vivía en su casa. ¿Se dan cuenta? Condón femenino, condón masculino bastante usado, y la cubea. Todavía es poca, pero siempre hay. Siempre hay. Y el AQB masculino muy poco, pero también hay. ¿No? Entonces así, en el consultorio juvenil igual. ¿Cuántas? Los implantes, el que más hemos usado, con la ampolla trimestral. 32% de nuestras usuarias han usado el
inyectable trimestral, el 30% el implante. Bastante, bastante. Más que la mensual, no quieren un tanto la ampolla mensual, no quieren. Más quieren la ampolla trimestral. Así estamos, igual se repite la ampolla trimestral, el implante y después la ampolla mensual y el anticonceptivo oral. Pero hay que hacerles el seguimiento a ver si lo usan, ¿ya? Como he estado bastante tiempo en el consultorio juvenil, les he hecho lo del consultorio juvenil. Entonces, la anticoncepción es una medida eficaz para la reducción de las muertes maternas. Entonces, sí es importante la reducción de las muertes maternas, sobre todo las adolescentes. Es una injusticia, ¿no?, que se muera una mujer. Se ve en pérdida de vida de años por discapacidad o muerte por un embarazo, cuando tranquilamente se puede prevenir con cualquiera de estos métodos, cualquiera puedes elegir, ¿no? Generalmente tu condón desde que inicies puede ser tu ampolla mensual o trimestral, tu pastilla si eliges, y cuando ya tienes tus hijos, pues los métodos permanentes, ¿no? Entonces es importante que nosotros conversemos con nuestras usuarias, conversemos cómo estamos, cómo está la realidad y qué cosa es lo que les parece. Ya, muy bien. Está llevando al doctor Alvisuri. ¿Algo más, chicos? ¿Sí? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Salomé, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz año. Dime. Aquí, sí, de igual manera. Ay, bueno, me llamó Arias. Ya. Arias me ha llamado porque dice que esta chiquita, pues, ya. unos fierros. Ya. Y dice que no sé, pero dice que no ha ido a la guardia el primero de la noche. Reincidente. Pero yo te he dicho que este es un problema ya judicial, ¿no? Ella tiene que presentar las pruebas, ¿no? Hacia el jefe de departamento, ¿no? Porque dice que programa la guardia, ¿no? Ya, claro. Y también tiene que presentar la denuncia policial, ¿no? Claro. Se supone que para que tenga credibilidad, ¿no? Incluso dice que ha ido toda molesta. Yo la verdad que no le creo, no que no le crea, ¿no? Sino que sinceramente tiene que haber una denuncia policial en la cual ella pues diga que se lo debía. Sí, y si ha sido agredida, ella tiene las de ganar, porque ahora el tema de violencia, ni hablar, sanciona todas esas cosas, ¿sí? Es bien serio, es bien serio. Eso ya podría justificar, ¿no? Claro. Porque, bueno, ya, pasando a otro punto. Yo en la mañana, tú sabes que yo enseño en la mañana con los alumnos todos los días, ¿no? Claro. Y vi en este teletrabajo que había un Zoom. Entonces, me uní al Zoom. Ya. Pero yo de verdad no he entendido nada. Ya. No sé qué pretende este señor. ¿Cómo pega Limachi, no? Limachi. ¿Qué cosa? Porque el trabajo remoto lo han prolongado hasta fin de año, ¿no? Mira, en la mañana hubo un Zoom. Yo estuve. Dijeron que empezaba a las 10 y ha empezado, porque los ingenieros no ataban ni desataban, ha comenzado casi a las 11 y ha terminado 12:30, cerca a la 1. Pero nos ha dicho cómo tenemos que hacer. Parece que han cambiado el aplicativo y ahora vamos a tener que hacer con ese aplicativo. Pero el doctor se ha comprometido a hacer un tutorial y hacer digamos, como un manual. Entonces él ha dicho que nos lo va a pasar. Yo he tomado nota, cualquier cosa, de repente por ahí vemos, porque la verdad es que sí se entendía, pero tiene que mandarnos pues el link con toda la historia clínica. Es la historia clínica y nosotros tenemos que llenar. Sí. La idea en el fondo, Salomé, dime, es que tenemos, aparte nosotros hacemos consulta, gente privada, ¿no? Consulta privada para generar recursos propios, lo que yo no entendí. No, lo que pasa es que no tienen cómo cobrar los pacientes particulares, porque dice que Economía todavía no les ha dado ese aplicativo y ellos tendrían que ir por el Ministerio de Economía y Finanzas para saber cuánto les van a cobrar. Es un trámite, Sí. Aparte que es un trámite, Salomé. Sí. Yo porque algo conozco de esto. Claro. Esto tiene que haberlo programado el director. Claro. El director tiene que haberlo programado ya con tiempo, ¿no? Estamos perdiendo plata, pues, porque hay bastante paciente particular. Todo es salud, porque es salud dice que todo está cerrado. Yo recibo
yo recibo por lo menos más del 50% pacientes de salud en la mañana que atiendo. La mayoría son de salud porque dice que no los están operando, que todos los programas están cerrados y que ellos van y van, aunque vayan con referencia, no los atienden. Ese es el detalle. Yo lo viví en carne propia con mi hermana, ¿no? Que sí. tenía que ser operar de cataratas. Claro. Aquí en Nahui, porque realmente es indignante, ¿no? Sí. Es indignante cómo tratan a la... Sí, es la verdad, es la verdad. Y así está pasando. Me indignó de tal manera que de esos días de esa gente, no vamos a sacar a Nahui, felizmente que yo lo conozco a Chipinera, ¿no? Pero igual me cobró, ¿no? Ya, sí, pues, son cirugías caras, ni hablar. Son caras, ¿no? ¿Qué se hace con tu hermana, no? Sí, pues, yo me operé también, me operé con uno de diarrea. Sí. En la Ricardo Palma, justo fue antes de la... Sí, ¿te acuerdas? Sí. Me operó el doctor, un villarrealino muy bueno, el doctor José Antonio. Tú lo debes conocer, muy bueno, y un trato excelente ahí en la Ricardo Palma, muy bueno. No, el doctor, yo te voy a decir su nombre. Con Contreras trabajan, los Contreras. Muy bueno el doctor, muy bueno. Tú has hecho, no, yo pensé que había sido Octavo Salud. No, Ricardo Palma, a la Ricardo Palma. Hay varios ahí, buenazo, buenazo el doctor, sí, excelente. Muy bien, muy bueno. Ya, sí. ¿Para qué sufrir? Hay que operarse. No hay nada que hacer. Sí. Ya, yo te aviso. Cualquier cosa del tutorial, porque el doctor ha quedado. Sí. Por ahora seguimos aquí como estamos. Sí. Porque igual seguimos con lo del CIS, aunque ellos dicen que si es paciente CIS y atendemos más CIS, va a haber bono. Y entonces ellos tampoco quieren mucho a los particulares, pero la verdad es que los particulares están desbordados y están sin atenderse. A mí me da mucha pena. Todos son con algún problema. Una cosa, lo que no entendí es que tenemos que ir a firmar cada semana.